Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, queremos escuchar tu voz, queremos que hables a nuestros corazones y queremos sentir tu presencia en este lugar. Ayúdanos, Señor, y permite que las personas que están conectadas y están pasando por un momento difícil, que en esta hora puedan alimentarse de tu palabra, para que salgan de este lugar o de esta programación llenas de ánimo y de energía de un Dios que vive y permanece para siempre. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En estos días estaba leyendo una historia y quiero presentarles el sermón titulado Recuerda. Y yo quiero que en esta hora nosotros recordemos algunas cosas que son importantes que recordemos cuando estamos pasando por momentos difíciles en la vida. Y recuerdo la experiencia que estaba leyendo en estos días de un rey. Esto era un rey el cual le gustaba pararse en su castillo a observar al pueblo. Y dice que un día este rey ve a un hombre que viene, se pega al palacio, no entra, pero ve un muro bien bonito que había allí con un aspecto a piedra. Y el hombre hace así, se pega al muro y comienza a rascarse la espalda. ¿Cuántos se han rascado la espalda con una columna? ¿Cuántos lo han hecho? Yo lo he hecho muchísimo. Así que aquí en Estados Unidos hay esos palitos que usted se arrasca como una manito, pero yo recuerdo en Cuba que no hay nada más rico que tener una picazón de espalda, que usted no llegue con la mano y usted se pega ahí a la columna y se arrasca riquísimo. Entonces estaba aquel hombre arrascándose riquísimo allí la espalda y el rey lo ve. Y al verlo el rey le dice uno de sus guardias: vayan y tráiganme ese hombre. Y el rey le dice: ven acá, ¿qué hacías tú arrascándote la espalda con el muro real? Y el hombre le dice: rey, el problema es que yo no llegaba al lugar donde me picaba la espalda y entonces tuve que arrascarme con el muro. Oh, eres un hombre sincero. Guardias, consejeros, tráiganme una bolsa de oro para este hombre con dinero. Mira, disfruta por ser un hombre sincero. Y aquel hombre llega a su casa, a su barrio, y parece que era un barrio cubano. Cuando llega el hombre, los muebles para afuera, televisor para afuera, todo nuevo. Y el hombre amuebla la casa, lo hace todo nuevo. Y entonces la gente del barrio se pone curiosa: ¿y a este qué le pasó? ¿Se sacó la lotería? ¿Qué le habrá pasado? El caso es que dos vecinos curiosos le preguntan y él sinceramente le narra la historia. Mira, lo que me pasó fue que iba pasando, me rasqué la espalda. ¿Y qué usted cree que dijeron estos dos hombres? Vamos para allá a buscar nuestro dinero. Y los hombres llegan en el mismo lugar donde el hombre se arrascó la espalda y comienzan los dos a rascarse la espalda de arriba hacia abajo en el mismo muro, en la misma piedra. Y el rey los está mirando y le dice a los soldados: tráiganme esos dos hombres. Entonces ambos llegaron ante el rey y el rey les preguntó: ¿por qué se arrascaron la espalda? Y ellos, siguiendo el libreto para recibir su dinero, dicen las palabras exactas que el hombre anterior les dijo. No, es que nos picaba la espalda, no nos podíamos arrascar y nos tuvimos que arrascar en este muro. Entonces el rey les dijo: ¿y por qué lo hicieron? ¿Acaso uno no podía haberle rascado la espalda al otro? Ahora, ¿qué te quiero decir en esta noche, querido hermano? Nosotros muchas veces, por la presión de la vida, por las cosas que nos rodean, por las dificultades, se nos olvida que tenemos personas en esta tierra que Dios ha puesto, que en medio del dolor podemos apoyarnos en ellas. Sin embargo, se nos olvida que tenemos un Dios que está dispuesto en todo momento a rascar nuestra espalda. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Muchas veces vamos por la vida vertiginosamente tratando de buscar solución a las situaciones que tenemos en nuestras vidas y se nos olvida que Dios está con nosotros.
Y tratamos de buscar soluciones humanas, pero Dios está allí. Así mismo como esta persona estaba al lado de la otra que le podía haber rascado la espalda, así se nos olvida a nosotros que Dios está. A ellos por la ambición del dinero, pero a nosotros por las dificultades por las cuales pasamos, a veces pensamos que Dios no está ahí para ayudarnos en nuestro dolor. Por eso quiero hablarles del sermón titulado Recuerda. Y quisiera que fueran conmigo al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Y dice que esta aldea estaba a unos 70 estadios de Jerusalén. Y hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es decir, aquí nos encontramos ante discípulos que van caminando y en vez de uno darle ánimo al otro y el otro al otro, están allí discutiendo y desanimados por las cosas que les estaban sucediendo. Ahora, dice que ellos iban de camino a una aldea, ciudad llamada ¿qué cosa? Emaús. Y Emaús puede significar muchas cosas. Pero en el contexto que los discípulos están hablando, si usted se fija en el texto bíblico, dice dos de ellos iban el mismo día. Es decir, ese mismo día que había pasado. Jesucristo había ¿qué cosa? Resucitado. Y ese mismo día ellos estaban allí comentando, maldiciendo, criticando, hablando entre sí, desanimados. Y dice que estaban como a 2 horas y media camino a Emaús. Ahora, ellos van de regreso ¿a qué cosa? A su vida pasada. Habían estado allí en la ciudad viendo los últimos momentos de Jesús. Vieron el viernes en la noche como Jesús, en la tarde como Jesús fue crucificado. Vieron allí como Jesús fue llevado a la tumba. Todos estos eventos lo vieron. Y dice que el primer día de la semana van de regreso a Emaús y van desanimados, van sufriendo, van con la mente nublada. Ahora, ¿te has puesto a pensar tú, dos discípulos de Jesús, que en vez de estar pensando en cosas buenas y positivas por estar pasando por este momento de dolor, se olvidaron que Dios siempre iba a estar con ellos? Y ahora, queridos hermanos, ellos en estas 2 horas y media van de camino al fracaso, de camino a la desilusión. Y noten que estos dos discípulos no estaban viniendo de una semana de oración. Estos dos discípulos no venían de una semana de evangelismo. Estos dos discípulos no venían de la montaña como venía Moisés, que el rostro se le veía que había estado con Dios. Estos dos discípulos venían de la vida cotidiana. Eran dos discípulos como tú y como yo, que cuando vemos que la cosa se pone mala, nos desanimamos. Cuando usted comienza a ver que su cuenta de banco comienza a bajar, usted dice, ¿y ahora qué? ¿A cuántos les gusta esas etapas que han tenido en su vida que siempre que miran su cuenta han tenido 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 dólares? Hay gente que ha pasado por eso. Hay hermanos que me han comentado en otras iglesias, pastor, yo he tenido tiempos tan buenos donde yo he mirado mi cuenta y he sonreído, pero hay otras que la miro y lloro. Entonces, queridos hermanos, estos discípulos eran como tú y como yo, que cuando todo va bien nos alegramos. Casa bonita, todo bien, el matrimonio bien, qué alegría. Pero una vez que comienza a ponerse la cosa mala, y cuando nosotros los cubanos decimos la cosa mala, ya usted debe entender, lleva 6 años escuchándome esa frase. Cuando todo se comienza a poner al revés, es normal del ser humano nublarse.
Pero ¿saben qué dice mi Biblia? No sé si tú lo has notado. Dice que 2 de ellos iban ese mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios, y hablaban entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedido. Es decir, ¿qué ustedes creen que estaban hablando estos 2 discípulos? Yo como predicador puedo imaginar. Imagínate, seguimos a este hombre 3 años. ¿De qué nos sirvió? Al final lo asesinaron, al final lo mataron. ¿De qué nos valió seguirle? Y mira, hermanos, siendo prácticos, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido en ese mismo lugar de estos 2 discípulos? Desanimados, desahuciados, caminando cabizbajo, de regreso al fracaso, de regreso al rechazo de la gente, de regreso al te lo dije. Porque una vez que usted fracasa, la primera que te dice te lo dije es tu esposa. Ellas te dicen: mi amor, estoy inventando este negocio nuevo. Piénsalo bien. Y ese piénsalo bien es que si fracasas, te va a sacar en cara, te lo dije. Y también los hombres también a veces son iguales. Recuerdo que mi esposo y yo a veces hemos entrado, vamos a hacer tal cosa, y después cuando sale mal yo le digo, te lo dije. Porque el ser humano es así. Ahora, ¿cuántos nos hemos visto como estos discípulos? Yo me imagino, y hermanos, cuando leo la Biblia me gusta entrar dentro del texto bíblico. Yo me imagino cuánta gente le habrán dicho a ellos: y ustedes están siguiendo a ese tal Jesús, que no viene de la escuela de los profetas, que no es nadie, ese hombre no es nada. Sigan al rabino principal de la sinagoga. Ellos dijeron: no, queremos seguir a Jesús. Y cuando ese Jesús está muerto, me imagino que ellos regresando a su aldea dirían: ahora cuando veamos a Pedrito, que nos dijo que ese hombre no iba a llegar a ningún lugar, ¿qué le vamos a decir? Nos va a decir: te lo dije. Pero querido hermano y amigo que estás presente a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, tú que has venido en esta noche a escuchar la palabra de Dios a la iglesia de Boca, te digo algo: es en los momentos de desaliento, cuando tú crees que no puedes más, cuando ves que todo está perdido, cuando la gente comienza a decirte te lo dije, cuando el fracaso llega a tu mente, es en ese momento que Jesús aparece. Alabado sea Dios. Dice que en ese caminar de desánimo, dice mi Biblia, que ellos no venían de una vigilia, ni venían de estar en el monte de 20 horas de oración, aunque todo esto antes dicho es bueno. Dice mi Biblia: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, parece que estos discípulos eran cubanos, les gustaba discutir, Jesús mismo se acercó entre sí. Ahora, cuando la Biblia habla de discutir, no es la discusión de nosotros, es preguntas, respuestas, se están preguntando. Y dice que Jesús se acercó a ellos. Quiere decir que en mi momento de desaliento, Jesús se va a acercar a mí. Ahora, al ser humano se le olvida que tiene alguien al lado que le rasque la espalda, pero nosotros tenemos que entender que Jesús dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, ¿qué cosa? Yo te recogeré. Ahora, querido hermano, en el tiempo que nos está quedando, quiero por lo menos de esta historia, que usted la conoce bien de memoria, quisiera sacar por lo menos 5 lecciones importantes. Y recuerden que el título del sermón es Recuerda. Lo primero que tienes que entender es que debes de recordar que Dios sabe lo que hace. Jesús sabía que había en el corazón de ellos. Pregunto, ¿Jesús sabía lo que ellos estaban hablando, sí o no? Ahora, ¿Jesús sabe qué es lo que hay en tu corazón? ¿Jesús sabe qué es lo que tú necesitas? ¿Jesús sabe qué es lo que te hace falta? Ahora, ¿por qué no te lo da? ¿Por qué no lo recibes? Y de hecho, hermana, a veces lo pedimos, porque a veces nosotros sabemos lo que queremos, a veces coincide con la voluntad de Dios, pero a veces Dios no nos lo da en el momento. Porque tenemos que entender algo, hermanos.
Si en el momento de desilusión que tú estás pasando, Dios no hace lo que tú esperas que Él tiene que hacer, quédate tranquilo. Dios siempre sabe lo que hace. Si hay algo que Dios sabe, es lo que Él hace. Porque fíjate, Dios es ¿qué cosa? Potente. Todo lo puede. Pregunto, ¿hay un cáncer que Dios no pueda curar? ¿Hay un matrimonio que Dios no pueda restaurar? ¿Hay una cuenta de banco que Dios no pueda llenar? ¿Hay un empleo que tú quieras que Dios no te pueda dar? ¿Hay una casa que tú anheles que Dios no pueda darte la llave en tus manos? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Él es omnipotente, pero también Él es omnisapiente. Él sabe lo que hace. Si Él no te está dando lo que tú estás queriendo en este momento, espera. Espera tranquilo en Dios. Mira, hermano, yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, pero Dios me está diciendo en esta hora que te diga: ten calma, espera, tranquilo. Recuerda siempre en tu momento de dolor que si Dios no te ha dado algo es porque Él sabe lo que hace. Y cuando llega un momento difícil a la vida del cristiano, la gente te dice: pastor, no venga con esas palabras técnicas. Hermano, tranquilo, Dios sabe lo que hace. ¿Cuántas veces cuando llega un infortunio a la vida, la gente nos acerca y te dice: te robaron el carro? Tranquilo, Dios sabe lo que hace. Y en ese momento tú lo que quieres es agarrar a la persona por el cuello, literalmente. Pero en esta noche yo he venido a decirte: tranquilo, Dios sabe lo que hace. Cuando Dios permite algo, miren, hermanos, lo único que los discípulos necesitaban al principio de esa caminata es que Jesús les dijera: ¿de qué están discutiendo? No, que crucificaron a Jesús, ya no discutan más. Aquí estoy yo soy Jesús. ¿Ustedes no creen que ellos se hubiesen alegrado? Sí. Pero Dios quería enseñarle a ellos lecciones que nunca más olvidarían en la vida. ¿Sabes por qué? Dios sabe tanto lo que hace, que Él a veces no te da lo que tú quieres en ese momento, aunque te lo da después, para que tú aprendas a valorar lo bueno que es Dios. ¿Tú te imaginas que Dios te diera todo lo que tú quieres en el momento? Usted diría: no, es que yo, hablando en un buen cubano, soy un salvaje. Es decir, no quiere decir que eres Tarzán, sino que eres un hombre que lo puedes todo, porque tú sí te esfuerzas. Entonces Dios te dice: tranquilo. Mira, hermano, no te molestes con ese hermano que tú llegaste en medio de tu dolor y tu problema y le dijiste: préstame $5,000, y no te lo dio. Quizás sea Dios diciéndole: no le des nada, porque ese cabezón tiene que aprender y entender que yo sé lo que hago. Él tiene que aprender a depender de mí. Recuerda, hermano, si tú estás clamando por algo, pidiendo por algo y no lo recibes, recuerda, Dios sabe lo que hace. Alabado sea Dios. Lo segundo que aprendo de esta lección es que de esta experiencia es que tenemos que recordar que lo que Dios promete lo cumple. Como pastor, que lo que Dios promete lo cumple. Mira, hermano, era extraño que los discípulos no recordasen las palabras que Cristo dijo hace unos días atrás. ¿No les suena raro que Jesucristo estaba diciendo: tranquilo, yo voy a morir y al tercer día voy a ¿qué cosa? A resucitar. Yo voy a morir y al tercer día ¿qué cosa? Voy a resucitar. Jesucristo se pasó sus últimos momentos diciendo eso, y los discípulos, Él hablando del punto y ellos diciendo: Señor, evítate todo eso, no lo hagas. Ahora, lo que Dios promete lo cumple. ¿Qué usted quiere decir, pastor? Nosotros como seres humanos no entendemos eso. ¿Sabe por qué? Porque yo como ser humano prometo, pero ¿qué cosa? No cumplo. Usted: no, pastor, tal día nos vemos a tal hora. Yo le digo: sí, voy a estar allí. Pero llegaron las 8, llegaron las 9 y el pastor no llegó. Y si llegó, llegó a las 10. Porque soy un ser humano.
Prometo, pero no cumplo. Pero Dios no es así. Tú tienes que recordar que lo que Dios promete, Él lo cumple. Entonces, hermano, cuando Dios nos promete a nosotros, tú tienes que entender que una palabra de Dios no cambia. Pero nosotros como seres humanos, cuando estamos en el momento de desilusión, no recordamos las palabras que Dios nos ha dicho, ni las promesas que ha dicho sobre nuestras vidas y la bendición que va a venir a nuestras vidas. No las recordamos porque como seres humanos, en primer lugar, estamos acostumbrados a prometer y no cumplir. Pregunto, ¿hay alguno acá que todo lo que promete lo cumple? Entonces nosotros nunca vamos a entender a Dios. Por eso los discípulos, Jesús está ahí con ellos, les está recordando las palabras, les está diciendo, pero Él no dijo que al tercer día resucitaría, y ellos en Belén con los pastores. Ahora, ellos no podían ver a Jesús porque estaban concentrados en ellos mismos. Como pastor, si en vez de concentrarse en lo que Jesús dijo, te comienzas a concentrar en ti mismo. Y por eso están tan ensimismados en sus problemas, tan desanimados, que Jesús está ahí, está caminando con ellos, les está recordando la palabra, pero ellos no la están entendiendo. Y no están creyendo que lo que Dios promete lo cumple. Ahora, una de las cosas por las cuales nosotros no recordamos que lo que Dios promete, Él lo cumple, es porque nosotros queremos que Él haga las cosas a nuestra forma. Como pastor, sí, yo quiero que el mar rojo se abra, yo quiero que descienda el maná del cielo, yo quiero que comience a llover como en el diluvio. No, hermano, esa no es la media. Jesucristo va a ser de la manera que Él lo quiera hacer, de la forma que Él lo quiera hacer. Si Él te prometió que Él te iba a bendecir, no esperes un método de cómo Él te va a bendecir. Espera en Él, confía en Él, no te desanimes, sigue caminando, sigue avanzando, que al final tendrás bendiciones en Cristo Jesús. El Dios que prometió algo en tu vida, lo va a cumplir. Número 3, tú tienes que recordar que Él prometió estar contigo presente hasta el fin. ¿Alguien duda de eso? No es que Dios está conmigo si hago las cosas bien. Entonces yo soy padre de Sofía cuando se porta bien solamente. ¿Usted cree eso? Yo soy papá de Sofía cuando Sofía viene, gracias a Dios hasta ahora siempre viene con un guau de la escuela. Y viene y me dice, papá, tengo un guau, así que quiero tal cosa. Pero el día que ella no venga con un guau de la escuela, yo voy a dejar de ser su papá. ¿Usted cree eso? Ahora, yo soy un ser humano imperfecto. Y siendo un ser humano imperfecto, Sofía es mi hija. Haga las cosas bien o haga las cosas mal. Mi pregunta es, ¿tú vas a dejar de ser hijo de Dios si hiciste las cosas bien o mal? Yo sé que choco un poquitico con lo que te han enseñado, pero Milko Hidalgo siempre será un hijo de Dios. Y Dios me ama tanto que murió en la cruz del Calvario por mí. Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si en esta semana hiciste algo malo, si al entrar por la puerta tuviste un mal pensamiento, si has fallado, si has pecado, acércate confiadamente al trono de la gracia. Recuerda, Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estos discípulos tenían falta de fe. Venían renegando, venían hablando. ¿En quién creímos? Allí Dios se apareció, su presencia iba con ellos. Si el día de hoy ha sido malo para ti, tranquilo, Dios camina a tu lado aunque tú no lo veas. Estos discípulos tenían un día malísimo, estaban frustrados, pero aunque no veían a Jesús, Jesús estaba ¿dónde? A su lado.
Número 4, pon tu fe en la palabra de Dios. Tú tienes siempre que recordar en los momentos malos qué hacer. Confía en la palabra de ¿quién? De Dios. Nota qué hizo Jesucristo en el momento malo de estos discípulos. ¿Saben cuántas cosas Jesús le podría haber dicho a esos dos discípulos? Hombres de poca fe, ¿cómo no van a creer? ¿Qué falta de fe tienen? No, ¿sabes qué hizo Jesucristo? Comenzó a hablar con ellos desde el Antiguo Testamento y comenzó a narrarle todo desde Moisés, los profetas, todo. Querido hermano, aquí Jesús nos está dando la clave. Cuando tú estés desanimado, recuerda su palabra, recuerda ir a la palabra de Dios. Pero cuando llega el problema a nuestra vida, corremos a consolidar nuestras deudas, corremos a hablar con fulano, corremos a hablar con mengano, corremos a buscar solución acá, corremos a buscar solución allá. Recuerda, para todo problema en tu vida hay una respuesta a este problema en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si tú la lees cuidadosamente, Dios te va a hablar, Dios te va a decir, Dios te va a alimentar. Y en ese momento de tristeza, tú vas a ser reconfortado. Mira, Jesucristo podía haberle dicho muchas cosas a estos discípulos, pero lo único que hizo Jesucristo con ellos fue recordarles la palabra de Dios. Si tú estás desanimado en esta hora y estás pasando por un momento difícil, recuerda su palabra. Y número 5, busca a Dios insistentemente. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando estás en medio del problema, y se los digo por experiencia propia, a veces voy, leo la Biblia, oro, me arrodillo y le digo a Dios, Dios, resuelve esta situación. Y después de orar 2, 3 veces digo, ¿para qué voy a seguir orando por lo mismo? Pero la Biblia me recuerda que cada vez que había una situación difícil para David, él buscaba a Dios incansablemente, insistentemente. El rey Ezequías, cuando venían los asirios, buscó a Dios en ayuno y oración incansablemente. Le insistió a Dios, le insistió a Dios. Y si usted lee en la Biblia, va a haber una serie de personajes que se pasaron la vida insistiendo, al punto que en el Nuevo Testamento encontramos la experiencia del juez injusto y la viuda insistente. Y dice mi Biblia que tanto insistió esta mujer que aunque el rey era malo, el rey era injusto, tuvo que escuchar a esa mujer. Ahora nosotros ante el primer dolorcito de muela, damos 2 oraciones, hojeamos la Biblia para allá y para acá y decimos, bueno, esto no tiene solución. Ahora, dice la experiencia bíblica que estos 2 discípulos buscaron a Jesús incansablemente, aunque no sabían quién era Él, porque sus corazones ardían. Y querido hermano, eso que tú sientes en medio del dolor, ese ardor que tú sientes, es Jesús que está ahí contigo. Pero Él está diciendo, si me buscas de corazón me vas a encontrar. Dice la Biblia, y me buscaréis y me hallaréis, si lo hacen de todo corazón. Recuerda esto siempre. Y dice el texto, terminando la experiencia, que Jesús iba a seguir de largo. Y estos 2 discípulos le dijeron, quédate con nosotros. Pero Jesucristo insistió en seguir. Pero dice mi Biblia que ellos le rogaron y le pidieron, por favor, no te vayas, quédate con nosotros. Querido hermano, recuerda siempre, en medio de tu momento de desaliento, busca a Dios incansablemente. Insístele. Tu hijo está en droga, insístele.
Tu matrimonio se está yendo a pique, insístele. Estás pasando por crisis en tu trabajo, insístele, búscalo. Jesús, quédate en mi hogar, quédate con nosotros. Muchas veces perdemos la presencia de Dios por no clamar insistentemente al trono de la gracia. Recuerdo que había una nadadora que nadó el canal de Inglaterra y un día helado entró al canal en California. Venía con su entrenadora, con sus padres, pero iba nadando. Ya sus piernas estaban entumecidas, no podía más. Y entonces ella dice: súbanme que no puedo lograr ese récord que quería lograr. Y le dicen sus padres y la entrenadora: no subas, continúa, ya estás a punto de alcanzar ese récord que quieres hacer. Y ella dijo las siguientes palabras: créanme que si no hubiera estado la neblina y yo hubiese visto que la tierra estaba ahí, yo hubiera seguido nadando y lo hubiese logrado. Dice que tiempos más tarde lo hizo, no importando la neblina, rompió este récord. ¿Qué te quiero decir, querido hermano? Insiste, lucha, no te desanimes, no te des por vencido. Pastor, ¿y por qué usted me predica todo esto? Te predico todo esto, ¿por qué, querido hermano? Porque el diablo le gusta atosigarte con problemas, con luchas, con situaciones, para que a ti se te olvide que Dios está contigo y que si tú le buscas insistentemente, no hay problema que Dios no pueda resolver. Querido hermano, por triste que sea la lucha que estás pasando, por horroroso que sea lo que estás viviendo, en los momentos de dolor Jesús se aparece. Y se aparece para recordarte su palabra. Y se aparece para decirte que si tú en medio del dolor insistes en buscarle, en clamar y decirle: Jesús, mira mi dolor, ven a mi vida, te quiero en mi vida, bendice mi vida, toca mi vida, no te vayas de mi vida. Al final Él va a venir, te va a tocar, te va a sanar, va a salvar a tu hijo, va a salvar a tu familia, va a salvar tu hogar, va a salvar tu cuenta de banco, va a salvar lo que tú necesites, porque Dios es poderoso. Recuerda, Dios es un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de tu dolor, Dios está. En medio de tus lágrimas, Dios está. En medio de tu alegría, Dios está. Querido hermano, recuerda, Dios está con nosotros. Pongámonos en pie para orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Muchas veces leemos las historias, le pasamos por encima, pero tienen tantos detalles que nos ayudan en nuestra vida práctica. Al igual que estos discípulos, muchas veces nosotros pensamos que solamente te vas a manifestar después de una gran comunión contigo. Y es real, después que hemos salido de un encuentro contigo, tú vas a estar ahí con nosotros. Pero también en los momentos de desaliento, tú estás. Y si algún hermano mío está pasando por algún momento difícil, que no le quepa duda, Jesús está con nosotros. Si algún hermano está en las redes sociales pasando por un momento difícil, que no tenga duda, allí Jesús está. Padre, permite que siempre recordemos tu palabra, que siempre recordemos que tu presencia está allí para rascar nuestra espalda, nuestro problema, nuestro dolor. Pero permite, Dios, que te podamos buscar insistentemente. Que al igual que estos dos discípulos, roguemos tu presencia en nuestros hogares. Roguemos tu presencia en nuestras vidas. Roguemos que tú puedas andar siempre con nosotros. Que al salir de la iglesia en esta noche y de esta transmisión salgamos diciendo: Jesús, por favor, quédate con nosotros. Jesús, por favor, quédate en mi vida. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito,
Pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús.